Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es su hermana Carmen Isara Ruberte, el cual hoy tengo de invitado al hermano Rodríguez, ya que me encuentro en Ohio, Columbus, Ohio. Columbus, Ohio. Sí. Así que hoy le vamos a estar hablando relacionado, ¿verdad?, al tema llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que saber que una vez nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero tenemos que ser llenos. Amén. 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 Y entonces vamos a hablar en el capítulo 6 del versículo, de hecho, versículo 1 en adelante, que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la tribulación diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos, ¿verdad?, de cómo los discípulos fueron muy sabios al tomar esta decisión, ya que, ¿verdad?, estaban creciendo los discípulos, eran muchos los que estaban llegando, ¿verdad?, al Señor, y ellos tenían tremenda tarea. Y entonces, pero, ¿verdad?, hubo la murmuración, como siempre la hay, y Claro. ¿quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a estar atento, ¿verdad?, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, ¿verdad? Y entonces ellos se reunieron y tomaron una decisión tremenda. Buscaron unos varones, a 7 varones, pero que tenían que tener un testimonio intachable, ¿verdad? Que tenían que tener sabiduría, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué estas características? Pues, hermano, porque el fruto del Espíritu, ¿verdad?, que este que tengo aquí, que dice que en el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que eso lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Pues tenían que tener el fruto. ¿Por qué? Porque una persona sin amor le da lo mismo, ¿verdad?, que el otro se pierda. Le da lo mismo que el otro coma como que no coma, que vista como que no vista, como que calce. No le interesa absolutamente nada de lo que le pasa al prójimo, ¿verdad? Pero una persona con estas características, que tiene que tener amor, ¿verdad?, que tiene que tener paciencia, sabiduría, fe, todo esto que nos habla, ¿verdad?, en Gálatas. Y entonces ellos tomaron, entre ellos fueron 7, pero se habla mucho de Esteban y se habla de Felipe. ¿Por qué? Porque ya ellos, yo me imagino que mientras ellos estaban orando al Señor, ¿verdad?, juntos, estaban diciendo: muéstrame, Espíritu Santo, quiénes van a ser esos 7 varones, el cual nosotros vamos a escoger para que sirvan a la mesa. Que debe ser nuestra oración siempre que vamos a hacer algo, ¿verdad? Sea reunirnos o sea sola, como sea, decirle al Señor: Señor, vamos a hacer esto, pero muéstrame tú quiénes van a ser. Y cuando sucede eso, pues tenemos la victoria. Y ya vemos, ¿verdad?, el transcurso de la palabra de Dios, como lo redacta, de quién era Esteban y de quién era Felipe. Pues sabemos que Dios no se equivoca. Amén. Si había sido el hombre, pues se equivoca, pero Dios no se equivoca, y por eso tenían el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Es maravilloso saber de que nosotros
somos unas vasijas que necesitan ser llenas y llenas del Espíritu Santo. Pues la Biblia muy claro lo dice, ¿no? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos apartamos para Dios y creamos un récord delante de Dios y delante de los hombres, pues no hay ningún impedimento para que nosotros no seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque es muy difícil, hermana, que una persona que no se aparte para el Señor, Dios le pueda dar de su Espíritu Santo, porque el Señor no mora donde está el pecado. Eso. Donde hay una vida desordenada, no mora allí. Por eso la Biblia también, hablando acerca, ¿no? de lo que es apartarse, cualquiera que anhela un ministerio, cualquier persona que anhele un ministerio en la obra del Señor, tiene que ser una persona, que la misma Biblia lo dice, que cualquier que anhele obispado, que anhele servir en alguna área, un pastorado o en algo, sea una persona de buen testimonio. O sea, no es el que quiera aventarse. No. De hecho, esto es para aquellos que se apartan para Dios y que tienen un buen testimonio, porque imagínese usted, una persona que no tiene un orden, por ejemplo, no un líder que no sabe liderar ni su propia casa, ¿cómo Dios va a depositar una congregación en manos de esta persona o una responsabilidad de lidiar con personas cuando esta persona no es capaz ni de liderar su propio hogar, su propia casa? Y esto nos habla de un testimonio, ¿no? De qué importante es de que a la hora de que Dios, por ejemplo, en esta ocasión, en el libro de Hechos, que se presenta esta necesidad, ¿no? De que se atendiera a la gente que al servicio, para estar al servicio de ellos y todo eso, dice, ok, pues vamos a pedirle a Dios para que, y el Espíritu Santo ahí muestra de que sean personas que de buen testimonio, ¿no? Exacto. Y ahí estaban estos 7 varones que fueron apartados para poder ejercer este ministerio, para poder suplir esta necesidad. Pero no eran cualquiera personas, eran personas de buen testimonio. Imagínense cuántas personas estaban allí y que anhelaban servir, porque muchas personas anhelan servir, pero lastimosamente no son personas que se guardan ni se apartan para el Señor, ¿verdad? Sí, exactamente. Imagínate una persona, ¿verdad?, que le gusta murmurar. Jamás y nunca puede ser, ¿verdad?, un ministro del Señor, porque la murmuración para ningún lado que va. Y Dios detesta la murmuración. Bueno, lo vemos, ¿verdad?, en el desierto, ¿verdad?, en el pueblo, ¿verdad?, cuando empezaron a murmurar de Moisés, que era el líder. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor no le agradó la murmuración. Incluso la hermana a María le dio lepra por estar murmurando. O sea, de que la persona que quiere servir al Señor verdaderamente tiene que ser una persona apartada y que ame a Dios sobre todas las cosas, que ame a Dios. Porque si ama a Dios va a amar su palabra, ¿verdad? Como le pasó al hijo, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Verdad? Pues nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, ejemplo, ¿verdad?, de esta palabra. Vemos, ¿verdad?, de cómo Esteban, el significado de Esteban quiere decir coronado y victorioso, casi nada. Bello. Coronado y victorioso. Quiere decir que era una persona con unas cualidades, estaba lleno de sabiduría. Fíjense que lo vemos también cuando se enfrenta, ¿verdad? Porque los enfrentan. Sí. Delante de aquel concilio. Sí, ¿no? El concilio. Y empieza a decirle... hablarle acerca de los padres, de que cómo Dios había obrado, ¿no? Exactamente. Empieza a decirle de como acusarlo, y entonces él viene y le menciona primeramente a Abraham, le menciona lo que hizo Abraham, de que salió de los calderos, que le mencionó a Moisés, de cómo... A José también, ¿no? A José, a Moisés, y vemos, ¿verdad?, cómo él le iba hablando a él. A él no le
¿cómo te diría? A él no le importó absolutamente nada de lo que ellos le estaban diciendo, porque ellos lo que le estaban diciendo, tú estás en contra de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero no era eso. Él estaba hablando, él se paró lo más quietecito, como que tenía el respaldo del Espíritu Santo, tenía el poder del Espíritu Santo y comenzó a hablar relacionado al padre de la fe, Abraham. Y ellos estaban muy orgullosos de Abraham, pero sin embargo, no querían aceptar ni querían hacer lo que hizo Abraham, ni querían aceptar lo que hizo José, ¿ves? Ni querían aceptar lo que hizo Moisés. Y así, y por último, el Señor, Esteban también le habla relacionado, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Y vemos, ¿verdad?, de que él en ningún momento sintió miedo ni cosa se parezca. O sea, que fue como le pasó a Pedro. Cuando Pedro, ¿verdad?, en el aposento alto, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde ese entonces, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, vemos, ¿verdad?, de cómo Pedro se levanta y comienza a hablar a los varones israelitas. A los varones israelitas, y le habló y le predicó, ¿verdad?, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Creo que fue la ocasión donde se convirtieron 3,000 personas, sí, ¿no? Exactamente. La primera prédica de Pedro. La primera. Pero curioso, ¿no? Porque viene Jesús y dice, no prediquen hasta que sean investidos, llenos del Espíritu Santo. Y de esto es lo que usted estaba hablando acerca de que están en el aposento alto, ¿no? Sí. Y están allí esperando la promesa, lo que el Señor les había dicho, de que se esperaran. Cuando reciben el Espíritu Santo de Dios, estos hombres están listos. Y la orden era de que se comenzara desde Jerusalén hacia sus alrededores y hasta el fin del mundo. O sea, todas las naciones, pero primero se iba a comenzar por casa, por Jerusalén. Y el poder de esa prédica de Pedro, imagínense, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles. Dice que se quebrantaron en su corazón y aceptaron, creo que 3,000 o más de 3,000 personas en esa primera prédica de Pedro. Exacto. Fíjate que en el capítulo 7, el 48, que dice: si bien el Altísimo nos habitaba en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué pasa? ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mis manos todas estas cosas. Duro de servir y en circunciso de corazón y de oído. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres. Fíjese de que Esteban le está haciendo un relato tanto de Abraham, ¿verdad?, como de José, de Moisés, ¿verdad?, de Jacob. Él habló, pero termina hablándole relacionado al Altísimo, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, de cómo le dice: ay, pero esta gente se llenó de ira, porque al enemigo de las almas no le gusta que le digan las verdades, y más viniendo del Espíritu Santo. Esteban estaba tan y tan lleno que me imagino, ¿verdad?, el porte de él, de cómo él salía, ¿verdad?, porque dice que ellos lo vieron como un ángel. Vieron el rostro de Esteban como un ángel. Sí, como un ángel. Y eso pues como que los endiabló más. Bueno, porque se dijeron, ¿de dónde tremendo. sale este hombre? ¿De dónde le sale Tremendo. tanta sabiduría a este hombre? Pues mire, del Espíritu Santo, porque ya no era Esteban, era el Espíritu Santo hablando a través de Esteban. Y claro, según el brillo de Moisés, ¿verdad?, cuando bajó del monte, que no lo podían ver porque su rostro brillaba, así le estaba brillando
el rostro a Esteban. ¿Qué clase de diácono? ¿Habrá diáconos así ahora? Yo creo que sí. Sí, Yo todavía creo no que hay. sí, porque en el transcurso de los años, algo que nosotros tenemos seguros es que el Señor no ha cambiado. El Señor no tiene mudanza. Él se sigue moviendo, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo sanidades, Él sigue hablando de la misma forma. Solamente de que se necesita tener el oído afinado para escuchar la voz de Dios y se necesita moverse en esa dimensión de gloria para poder percibir la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas que son en el espíritu, mas el carnal no las percibe porque son locuras para él. Hoy en día la iglesia siempre tiene que estar bajo ese mover del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos bajo ese mover del Espíritu de Dios, vamos a ver milagros. Vamos a ver cómo Dios habla al pueblo, cómo Dios trae una palabra de ciencia sobre un siervo y el siervo comienza a hablar a través del Espíritu Santo y comienza a dar una palabra al pueblo de Dios, a la iglesia. Lo que estaba pasando en este concilio cuando tenían a Esteban, lo tenían acorralado allí, pero dice que nadie le podía refutar a Esteban, porque Esteban estaba hablando con una sabiduría del cielo. Y ese hombre les comienza a relatar desde el Antiguo Testamento todo y viene a concluir con el mismo Jesucristo. Y aunque estos hombres con mucha letra, con mucha experiencia, con muchos años teniendo la palabra allí, no les resplandeció la luz, o sea, se aferraron a su necedad, porque dice la Biblia que algunos de estos escribas y fariseos creían en Jesús y tuvieron en algún momento el anhelo de seguirlo, pero por amar más la gloria de los hombres, prefirieron desechar o decir no a la idea de aceptar a Cristo o a seguir a Jesús. A Esteban, cuando lo están refutando, ellos ven algo hermoso, como usted lo decía. Por ejemplo, vieron lo mismo que le había pasado a Moisés cuando estuvo hablando con el Señor. Ven esto y aún así, esa palabra que les está dando Esteban ahí, todo lo que se relata en el libro de Hechos, donde usted estaba leyendo ahorita, es para que cualquier religioso que esté confundido caiga a la verdad. Si les está hablando desde los patriarcas, les está hablando desde José, Abraham, Jacob y todo eso, y los trae por una línea hasta concluir con Jesús y en una forma tan clara, o sea, solamente por ser necio es que no puedan ver esta claridad, porque es una claridad. Y si aún así, viendo la maravilla y el rostro como resplandecía de Esteban, lo terminan matando. Por eso es duro, por es eso duro. que dice bien claro, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Así es, ¿verdad? así es. Porque pues nosotros hemos creído. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, fíjate que dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que era Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahí está. Pues, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y Ahí no está. la guardaste. ¿Ve? O sea, el hombre les está hablando claro y la misma palabra que ellos Claro, tenían. exacto. Es que eran religiosos. Uno tiene que caer a la conclusión de que la religión vacía, muerta, sin práctica en la palabra, es vacía, no tiene nada. Jesús, están muertos. No lo pudieron ver con claridad, ni lo pudieron abrir su corazón en una forma de humildad, de reconocer de que Esteban estaba hablando verdad. Sí, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Casi nada, bendito sea el Señor. Estaba bien llenito del Espíritu Santo. Yo me imagino que ni las piedras él sintió. No, ya él estaba, el Espíritu ya estaba allá arriba. Le digo por qué yo entiendo eso que usted está diciendo. Sí. Porque recuerdo una vez en Texas, yo estaba predicando el Evangelio y estaba más joven
y recuerdo de que en una ocasión me acerqué a alguien y le comencé a predicar el evangelio. Y de repente me dijo, quítate de mi lado porque si no te voy a dar un palazo. Estábamos trabajando en una construcción de carretera. Ajá. Y me dijo, te voy a dar un palazo ahorita mismo. Era como el mediodía en punto. Y yo, en vez de tener miedo, me agarré un valor tremendo. Un valor así como de que no le temo, no temo. Ujú. Pero por sabiduría me hice a un lado. Pasado 1 hora, 2 horas, este hombre le sucedió algo medio raro, que sé que fue Dios que obró, y fue y se disculpó conmigo. Y me platicó el por qué él tenía algo así como de odio contra los cristianos. Pero para eso Dios me puso allí, para poderle yo hablar a ese varón, que al final pues terminamos en una buena relación. Pero yo veo a Esteban que está siendo a punto de que lo matasen, pero entiendo de lo que usted dice acerca de que no tenía miedo. Y sí es cierto, pueda que no sintiera las pedradas porque ese hombre estaba en una dimensión, Sí. ya está, bueno, Sobrenatural completamente. tremendo. O sea, es algo maravilloso porque imagínense, mirar al Señor, lo mataron, por esa causa vale la pena, ¿no? Sí. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y remetieron a una contra él. O sea, le siguieron tirando, como quien dice que está viendo los cielos, que Dios mío, estaban bien ciegos. Era un celo, Sí. pero no de Dios. No, ellos, si vamos a ver, estaban siendo trastornados por el poder del Espíritu Santo a través de Esteban. Se trastornaron, no podían entender lo que emanaba de Esteban, tú sabes, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, ¿verdad?, fue testigo de la muerte de Esteban. De la muerte de Esteban, sí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como, ¿verdad?, como Jesús cuando dijo al Padre, entrego mi espíritu, ¿verdad? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, se puso de rodillas con tu piedra, ¿verdad? Qué grande es Dios. Clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Qué tremendo. Tremendo, ¿verdad? Porque es que vemos, ¿verdad?, en todo tiempo de cómo este varón fue elegido verdaderamente. Los apóstoles no se equivocaron al escoger a Esteban. No, claro. Esteban estaba profundamente enamorado del Señor, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba sumergido, ¿verdad?, dentro del poder de Dios. Amén. Y por eso, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, de cómo este hombre, a pesar de que estaba, ¿verdad?, ya su espíritu ya estaba ya casi arriba, le dijo al Señor, no le tomes este pecado. Lo mismo, o sea, expresándose de la forma en que como Cristo se expresó en la cruz del Calvario. Exactamente. Perdónalos, porque cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban aquí se expresa de una forma similar. Lo que nos da a entender es que del mismo espíritu, ese espíritu perdonador, ese espíritu de amor de Dios, el mismo que estaba en Esteban. ¿Y sabe qué otra cosita me llama atención allí? Acerca de que dice la Biblia que de lo más vil y lo menospreciado escogió Dios. Exacto. Para avergonzar a los que se creen sabios. Porque póngase a pensar usted de que entre las sinagogas, ¿no?, entre los rabinos y todo ese potencial, porque cuando este hombre va a Jesús y le dice, creo que es Nicodemo, ¿no? Sí, Nicodemo va de noche a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, o sea, levantar al paralítico, darle la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos el potencial de un rabino, porque este Nicodemo que se acerca a Jesús es un hombre que
que sabe de la palabra, es un hombre dotado en la ley. Pero aunque es dotado de la ley, si no humilla su corazón al Señor para que el Espíritu Santo de Dios obre, porque me imagino que para por ejemplo, Esteban, para un rabino, Esteban era nadie. Esteban no era nadie. Por eso era que los trastornaba. Ajá. Porque se hacían de cuenta, pero que no ha estudiado, que no tiene credenciales, que no ha sido llamado por un obispo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es posible de que tenga tanta sabiduría al expresar, ¿verdad? Toda aquella palabra que el Espíritu Santo le daba. Acuérdese de lo que dijeron de Juan y de Pedro, cuando dice que fueron azotados, pero creo que no sé si fue en esta ocasión en que Gamaliel intervino, Gamaliel, el maestro de Pablo, ¿no? Intervino en cuando los azotaron para que no predicasen la palabra más. Y cuando Pedro comienza a hablar, dijeron, espérate, ¿no son estos los del vulgo? ¿No son estos de allá del barrio, de la colonia? Estos, oye, ¿cómo se expresan estos? O sea, pero ahí está la diferencia, porque Pedro sí había recibido a Cristo, a ese Cristo que ellos desecharon, al Dios de la sabiduría. Entonces reciben al Espíritu Santo aquellos que, aunque no tengan letra, aunque no tengan un puesto político, aunque no tengan un puesto en ninguna lugares de esos de poderes, de hombres, el Señor dice de que el que se humilla, Dios lo exalta. Y como podemos ver en este concilio que estaban acusando a Esteban, había mucha prepotencia, mucho de que no, y quién se cree, que no sé qué. Y obviamente que el Espíritu Santo de Dios jamás va a morar donde hay orgullo, donde hay prepotencia, sino donde hay un corazón que se humilla y reconoce de que no importa al nivel que nosotros podamos llegar de conocimiento en la palabra, si nosotros no somos humildes y no le decimos al Señor de que cada día necesitamos más de Él, no va a depositar nada, ¿no? O sea, no va a depositar más de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así mismo es. ¿Verdad? Ajá. Entonces también tenemos a Felipe, ¿verdad? Felipe siguió predicando el Evangelio, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían. O sea, que iba, ¿verdad?, con los prodigios, con los milagros que el mismo Señor nos dice, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que, ¿verdad? A los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Y sanarán a los enfermos. Pues eso estaba pasando cuando Felipe estaba predicando. Y dice que y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que hacía gran gozo en aquella ciudad. Pero ¿sabes qué? Que había uno que se llamaba Simón, ¿verdad? ¿No fue ese que quiso comprar Sí, ese mismo. Fue eso, ¿no? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria, haciéndole pasar por algún grande. A oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con su arte mágica le habían engañado mucho. Pero vino Felipe a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y a sanar a los que estaban enfermos, a levantar a los paralíticos, ¿verdad? Con grandes prodigios. Y él, ¿verdad? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndole bautizado, estaba siempre con Felipe. Qué cosa, ¿no? Él quería rápido, ¿verdad? Claro, que claro. ese poder
llegar a él, pero eso no es así. No. ¿Verdad? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónico, o sea, estaba sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el poder del Espíritu Santo. O sea, que ya ellos estaban convertidos, ¿verdad? Y entonces estaban creyendo la palabra del Señor. Pero vino Pedro y vino Juan a exposición de las manos para que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo. Sierva, yo no entiendo, la verdad, mire. Yo no entiendo ahora en día, porque yo vengo desde mi niñez, yo vengo de experiencias de un mover del Espíritu Santo de Dios bárbaro. Yo me recuerdo de que antes no habían instrumentos. No, en su mayoría una las iglesias, panderetita o un sí, güiro, no le había en dicen. abundancia como No. hay hoy, pero yo me recuerdo de que estábamos nosotros en la iglesia, no era un bebé, un niño. Yo recuerdo de que, bueno, no un bebé, pero un niño ya con conocimiento, ¿no? Unos 5 años y todo, y yo podía percibir el ambiente. De hecho, yo fui bautizado por el Espíritu Santo a los 5 años de edad, en una célula que llamamos nosotros, en un lugar de reunión donde íbamos a aprender más de la palabra, etcétera. Bueno, lo que pasa hoy, sierva, que usted está leyendo allí, a mí me llama la atención algo acerca de que por qué los bautistas o muchas denominaciones, iglesias, no practican esto. Bueno, la iglesia de hecho de los apóstoles es el modelo a seguir para la iglesia de ahora en día. Claro. Porque la iglesia no se moderniza, la iglesia no cambia. La iglesia se mueve bajo el mismo mover, y esa misma palabra que estamos leyendo hoy, esa palabra tiene el efecto por años y siglos, los que tiempos venidores, y en las generaciones venideras será la misma palabra, ella no cambia. Ni una tilde pasará de esta palabra sin que todo se cumpla, dice la Biblia, o sea que la palabra es la misma. Ahora bien, ¿por qué muchas veces nosotros desechamos el don del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo anhelamos? ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué se ha apagado esa hambre por el Espíritu Santo de Dios? Yo me asombro, sierva. Mucha gente que está en un acomodamiento donde no hay una búsqueda. Yo no me conformo con ser un cristiano, un creyente que solamente llega, se sienta en una banca, pasó lo que es la liturgia del servicio, la hermanita dijo 2 aleluya, la otra hermana un gloria a Dios, los de la alabanza cantaron 2 alabanzas. Como algo de rutina. Rutinario. Como comer arroz todos los días, arroz blanco, arroz blanco. ¿Verdad? Que llega el momento que uno dice, pero no hay otra cosa más. Exacto, de eso. ¿Verdad? Sí, yo entiendo lo que quieres decir. Sí, claro. Porque nuestro anhelo tenemos que nosotros tenemos que tener ese poder, porque es que sin ese poder nada podemos hacer. Lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Que pasa lo mismo que pasaron con esta gente que no podían entender lo que Esteban le estaba hablando. Y hoy en día muchas congregaciones, aún llamadas pentecostales, ¿okay? Claro. Aún llamadas pentecostales, sucede esto, que no dicen que eso era antes para los apóstoles. O sea, que ya eso pasó. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Que era el Antiguo Testamento, Jesús es la gracia, pero Jesús mismo nos dijo, voy al Padre, pero antes de irme le dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que recibáis poder del cielo. Nosotros tenemos ese poder, pero tenemos que desarrollarlo. ¿Y cómo lo desarrollamos? Sometiéndonos a Dios, buscando esa llanura del Espíritu Santo. Señor, yo tengo el Espíritu Santo, yo quiero ver lo sobrenatural, lo que tú haces, lo que el ser humano no puede hacer, lo vas a hacer tú. Y nosotros pues cuando creemos en eso, cuando le damos el que el Espíritu Santo haga, pues mire, nosotros vamos a ver también el cómo el Espíritu Santo fluye y comienza a levantar al paralítico, a hacer tantos milagros.
Y el mejor milagro, como yo le decía en esta visita que te estaba diciendo que visitamos, que, que, que nosotros no tenemos nada que dar, pero cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, tú eres el que tienes para dar a estas personas o a estos niños, a este ministro, entonces el Espíritu Santo, usando nuestra, ¿verdad? A nosotros como instrumento, comienza a hacer. Pero nosotros tenemos que creer, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Nosotros tenemos que creer esa palabra. Y aquello no era para los apóstoles. Aquello comenzó con los apóstoles. De hecho, sierva, cuando el apóstol Pablo, no me acuerdo bien la cita, pero dice que llega con algunos hermanos de alguna iglesia y les dijo, ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Y les dijeron ellos, ni sabemos nosotros de eso. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo? Sí, no, ni sabemos de eso. O sea, el apóstol Pablo allí diciéndoles acerca de la importancia de lo que es de recibir del Espíritu Santo de Dios. Porque miren, dice la Biblia, de lo que usted mencionaba anteriormente, de que Él los guiará. O sea, yo les dejaré un consolador, pero este consolador os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y este consolador, es necesario que yo me vaya, dice el Señor, para que Él venga. Ahora bien, ¿cuál es la función del Espíritu Santo de Dios en esta tierra? Llevar a todo creyente, guiar a todo creyente, consolarlos en nuestras tristezas, renarguir de pecado al pecador. Aquella persona, por ejemplo, como cuando nosotros, mire, ve, usted está hablando mencionó de Felipe, ¿no? Bueno, miremos que Felipe, su ministerio es evangelista. El ministerio de Felipe es un ministerio de evangelismo. Fíjate, y empezó sirviendo. Sí. Sirviendo, sí. ¿Sabes? Que esto es poquito a poco, ¿sabes? El Señor a veces nos prueba, ¿verdad? Vas a hacer esto. Y a veces, ¿verdad? Quizás el ser humano dice, ay, pero yo hay que a servir, pero ¿por qué no me pones rápido de evangelista o de pastor? Y eso, no. El Señor nos prueba, porque en lo poco me hiciste fiel y en lo mucho te pondré. O sea, poquito a poco. Y el mismo Señor lo dijo, vine a servir. O sea, a servir, no a ser servido. El Hijo del Hombre ha venido a servir. Exacto. Y no a ser servido. Exactamente. O sea que esto no era para los apóstoles, esto es para nosotros, ¿verdad? Y todas las generaciones que vengan después de nosotros, si es que Cristo no ha venido, ¿verdad? Que está por venir. Además, el que va a sentir la trompeta tiene que estar en el espíritu. En el espíritu. En la carne. Sí. En la carne es muy difícil. No, tiene que estar en el espíritu para escuchar esa trompeta. Porque esa trompeta no es que va a sonar una cosa, es el espíritu. Sube acá, amada mía. Ay, santo poder de Dios. El Señor le da unas coordenadas a David en cierta ocasión. Sí. Y le dice que le iba a dar la victoria, no sé si fue contra los filisteos. Pero no me acuerdo muy bien con quién fue que le dio la victoria, pero bueno, de las muchas que le dio el Señor a David, ¿no? Pero en una ocasión le dice, cuando escuches sonar los tambores, ruido, estate atento, porque cuando escuches eso, le dice, es hora, los vas a atacar por aquí, y le da las coordenadas, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted no está atento para escuchar la palabra de Dios y se distrae? Que Dios no le va a dar la victoria. ¿Sabe por qué? Porque nos desenfocamos. Y Dios dice, estate atento porque te voy a hablar. Pero para que escuchar la voz de Dios en este mundo tan ruidoso y con tanto desacuerdo y con tanto afán y con tanta lucha, necesitamos afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Necesitamos afinar el oído para escuchar, como usted dice, en aquel día escucharán la trompeta aquellos que estemos velando, orando, como las 5 vírgenes perseverando. Bueno, sí, muy claro eso, ¿no? Acerca de las 5 vírgenes prudentes. Exacto. Y entonces, pues, Simón el mago se creía que podía comprarlo.
El favor de Dios. El favor de Dios, pero, No. ¿verdad? Pedro le dijo que perezca. Ay, Dios Tú mío. y tu Señor. dinero, perezca. Sí. Y vemos, ¿verdad? Cómo siguió Felipe predicando la palabra, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? Que dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario del Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea que él venía a buscar al Señor. Y mire, algo curioso es que a los eunucos antes no se les permitía entrar por ejemplo, a los lugares de culto o algo así. Eran muy despreciados, muy desechados. Sin embargo, este hombre emprendía una búsqueda, porque algo que hay en el ser humano es que siempre hay una necesidad de adorar. Por ejemplo, las civilizaciones antiguas, sean aztecas, sean mayas, de diferentes nacionalidades, egipcias y todo, siempre se inclinaban a una deidad, siempre levantaban las manos y siempre creían que del cielo había algo mayor, algo más grande. Siempre el ser humano tiene una necesidad de adorar. Y este etíope iba por el lugar correcto, ¿no? Sí. Que venía de adorar de Jerusalén, ¿no? Y como el Espíritu Santo lo sabe todo, lo sabe todo. Allá le habló a Felipe, ¿verdad? Que le dijo bien claro, mira, entonces levántate, ¿verdad? Y él obedeció rápido al Espíritu Santo, que eso es otra cosa, otra característica que tenemos, ¿verdad? Que tener y que tenían estos varones de Dios, ¿verdad? Y decía, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Da instrucciones el Espíritu Santo. Y hay que estar atento para escucharlo. Exacto, y a obedecer. Obedecerlo, porque claro. Tú puedes escuchar que Dios te da una orden y está en ti si vas a obedecer o no vas a obedecer. Pero él obedeció, ¿verdad? Amén. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilá, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, aquí hay agua. ¿O sabe qué? La palabra le llegó tan y tan a su corazón. Allí mismo ese hombre aceptó a Jesús y también se fue a bautizar. ¡Wow! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees en todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito Dios. Wow. Una persona acabadita que venía a adorar a Dios. Y vemos, ¿verdad?, de cómo cuando Felipe le explica
y le dice de quién hablaba Isaías, ¿verdad? En lo que él estaba leyendo, pudo entender que se llamaba que se trataba de Jesús. Y cómo rápidamente él le dijo, pues ¿quién impide? ¿Quién me puede impedir, verdad? Y fue bautizado, ¿verdad? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿verdad? No Sí. hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento. No hay impedimento. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le hizo bautizar. Ujú. Qué lindo, ¿verdad? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. No le vio más. Fue en el Espíritu. Claro, lo arrebató. Mire, algo que me llama la atención allí es que dice de que Felipe fue movido por el Espíritu Santo. Como usted mencionaba hace un momento, acerca de cómo el Espíritu Santo conoce y descubriña a cada persona. Ujú. Porque el Espíritu Santo ve de que el eunuco está listo, es el momento, está preparado. Solamente tengo que mover a uno de mis siervos. Bueno, a veces algo. Muévete, Y muévete. Y Felipe, mire, pero algo curioso, Felipe me llama la atención, Felipe, porque mire, Felipe dice en la Biblia que recibe el llamado directamente de Jesús. Ujú. Felipe recibe el llamado, pero no se tarda mucho para Felipe ejercer por naturaleza, ¿no? O sea, no era de que ya se le había dado el ministerio de ya, que ya estaba preparado ni nada, pero como por el instinto, ¿no? Movido de que esto es lo mío y para allá voy. Rápido se mueve a Natanael y le dice, oye, hemos encontrado de aquel que habló el profeta Sí. acerca del Cristo, ¿no? Ujú. Y rápido Natanael tiene un encuentro también con Jesús. O sea, siempre Natanael dispuesto para ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa, como usted mismo lo decía, Ujú. una cosa es que el Espíritu Santo la pueda incomodar para que usted haga algo, ¿no? Como a mí en ocasiones el Señor me hace esto, pero digo yo, pero Señor, pero ¿por qué? Es que no lo entiendo. Ujú. No, tú muévete y hazlo y ya después vas a entenderlo. Y así muchas veces Sí. la importancia de que nosotros nos movamos en ese paso de obediencia y que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa búsqueda que tenemos que hacerla todos los días de nuestra vida para poder cumplir con lo que Dios nos ha mandado en esta tierra. Ujú. Solo el Espíritu Santo sabe a dónde está la necesidad y Él es el que nos guía y nos lleva a donde Él sabe de que allí vamos a ser útiles. Amén, amén. Amén. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es bien importante, ¿verdad?, la decisión que tomó los discípulos en escoger hombres llenos del Espíritu Santo. Así que tú que nos estás escuchando, que eres líder, ¿verdad?, o que tienes un grupo que están empezando algo, órale al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a indicar qué persona está apta para tomar, ¿verdad?, estas posiciones, ¿verdad?, estos cargos. Amén. Porque son personas que están llenas del Espíritu O por lo, Santo. también esta palabra me imagino también puede de que pastores que Ujú. están entre sí, ¿no? Porque están pensando en darle un cargo a alguien Ujú. y dicen, pero ¿estará listo? ¿No estará listo? Bueno, revise el récord de esta persona. Si ha sido un miembro que ha estado por años al lado suyo, ha sido un hombre de un buen testimonio, perseverante, servicial, amoroso, fiel, Carta abierta. es una persona que está apta para ese ministerio. Es una Amén. persona, porque pues sí, no hay que pensar mucho a quién se va a poner a cargo en alguna área del ministerio. Amén. Porque como yo le comentaba a un pastor hace tiempo, imagínese que usted acepta a una persona
para que esté de ujier en la puerta, ¿no? Recibiendo a las personas. Tiene mucho contacto con la gente. Y si es un lobo vestido de ovejas, ese es un lugar perfecto para poder descarrilar varias almas, porque hay personas que primero que nada, en la puerta muchas veces hay personas que desprecian ese ministerio, ¿no? Ese lugar de servicio. Pero ese lugar es esencial porque hay que tener un carácter amable, tener amor por la gente, tener esa pasión por servir en esa área, valorar la área donde Dios lo tiene sirviendo. Exactamente. Sí. Amén. Sí. Aún el físico. Aún el físico. Porque, ¿verdad? Ay, Dios mío. Me callo. Bueno, pues te doy el privilegio para que ores porque estoy un poquito ya ronquita. Amén. No, gracias. Dios nos pone gracia. Nosotros cuando estamos sirviendo en esa área, yo que frecuentemente lo he hecho muchísimas, sea limpieza, servir, cantar, predicar o lo que sea, yo valoro mucho lo que hago y Dios lo pone en gracia a uno delante de la gente. Amén. Bueno, hermanitos, gracias por escucharlos, y usted que ha visto esta palabra, espero de que sea de bendición. Mi hermana Carmen, de que es una mujer que el Señor la ha puesto para llevar las buenas nuevas en lugares donde ella nunca se le esperaba. Dios la ha movido en diferentes lugares, ha bendecido muchas vidas, y ella también me ha bendecido a mí porque ella siempre es una mujer que siempre está allí llamándome, escribiéndome, y Dios me la bendiga por eso. Y en esta hora vamos a orar para que el Señor sea tomando el control. Tenemos un poquito de ruido acá, pero es normal porque hay niños en la parte alta estamos abajo acá grabando en el canal, así que pedimos una disculpita. Amén. Padre, en esta hora agradecemos, Señor, por este tiempo, amado Dios, que usted nos ha permitido hablar de tu palabra, Señor, porque esta es tu palabra, amado Dios. Permite, Señor amado, que nosotros, Señor, seamos humildes y sepamos agradecer estos privilegios de poder hablar, Señor, en estas plataformas, en las redes sociales, de tu palabra. Dios mío, que somos pregoneros del Evangelio donde usted nos ponga. Hoy bendecimos, Señor, a todos estos hombres y mujeres de Dios, jóvenes, niños que están viendo a través de este canal o en el lugar donde nos van a escuchar y donde nos están escuchando. Les bendecimos y rogamos que Dios les dé sabiduría de lo alto para que puedan descubrillar, entender la palabra del Señor, y que su mente y su corazón sean abiertos para recibir la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta hora, amado Dios, nos despedimos de esta reunión, Señor amado, pero no de tu presencia. En el lugar donde usted esté, Dios me le bendiga. En el lugar donde usted se encuentre, Dios me le bendiga. Sea lleno del Espíritu Santo, no sea un creyente mediocre. Busque de Dios, no sea un creyente acomodado. Permítale al Espíritu Santo que lo use. Amén. No se limite, no limite al Espíritu Santo de Dios. Dele libertad. Amén. Dios me la bendiga. Dios les bendiga y Dios les guarde. Esta es su hermana Carmen Isaura Rubén T. Acuérdese de suscribirse al Amén. ministerio Gloria Transformados por Dios, por los hermanos Martínez. Dios te bendiga. Gloria a Jesús.